En estos tiempos de llamada paz total, que no es más pues que el apellido que le ha puesto el gobierno a unos procesos, proyectos de ley con los que quieren terminar beneficiando en forma pues excesiva, hay que decirlo, a los miembros de grupos armados al margen de la ley, bandas criminales, cualquier expresión de criminalidad siente que está en su momento, que es su oportunidad. Pero más que entrar en un debate jurídico y sobre qué es y no es un texto u otro, yo creo que es una oportunidad para contarles a ustedes una experiencia de lo que representan los riesgos de negociación con estos grupos. Personal, experiencia que tuve en el año 2016. Muchos de ustedes recordarán el famoso Acuerdo de La Habana, plebiscito y todo lo que allí sucedió. Yo tuve en esos meses una actividad previa al plebiscito muy alta durante las regiones en Colombia o en las regiones en Colombia, difundiendo por qué dábamos unas razones, que al final el tiempo nos terminó dando la razón y lo sigue dando. Pero fui, digamos, un pedagogo con muchos compañeros, en ese momento la bancada del Senado, el Centro Democrático, presidente Uribe, tantas otras personas. Quiero llegar al punto y es decirles por qué considero que negociar con personas ligadas al crimen siempre es un riesgo y es el delito en el ADN y la trampa en el ADN de cada una de esas personas. Transcurría entonces, quiero contarles a ustedes, días posteriores al 2 de octubre de 2016. Recuerden, ganó la opción del no en el plebiscito. Y yo me movía entre las universidades de Bogotá, los foros, los medios de comunicación y de repente nos fue llegando una invitación supuestamente de las Naciones Unidas, dizque para ir a explicar nuestra postura en La Habana, Cuba, de por qué proponíamos que se había tenido que votar no. Y cuento va y cuento viene. Conclusión es que pues cuando a mí me abordan con esa propuesta, repito, de supuestamente las Naciones Unidas, pues lo que hago es poner en conocimiento de la bancada del Congreso, por supuesto el presidente Álvaro Uribe, decirles, mire, me ha llegado esta invitación de La Habana y me dice, ¿quién lo está buscando? Verificamos quién era, yo le ratifiqué que eran Naciones Unidas y en conclusión hay un hecho que tengo que recordar que es anecdótico y que se convirtió en regla de vida para mí, es que el entonces, pues en ese momento senador, el expresidente Uribe me pregunta, ante la tensión política que vivía el país, si debía viajar o no, y me hace una pregunta que me sirve de regla de experiencia en el futuro, y me dijo, ¿qué le dice su ser interior? ¿Debe viajar o no a Cuba? Y recuerdo que la respuesta es lo que le convenga al partido y al país, termino viajando a Cuba. Cuando llego a La Habana, pues ya se imaginarán ustedes la tensión. Habían pasado muy pocos días de la votación del plebiscito, habíamos ganado con el no, y esa noche nos empezamos a enterar de la supuesta invitación de las Naciones Unidas. Cuando en el hotel o en el lobby de uno de los hoteles en que llegamos a hospedarnos a La Habana, empiezan a aparecer unos rostros que a uno se le podían parecer familiares, más o menos criollos, y terminaban siendo el secretariado de las FARC, de placeres en el lobby del hotel, whisky, tema va y tema viene. Y nosotros, todavía muy jóvenes, o en mi caso era la única representación que teníamos en ese escenario. Y al otro día, por supuesto, tenían absolutamente todo establecido para que yo asistiera a un almuerzo donde estaban presentes las FARC, secretariado de las FARC, y hacer creer al país que personas del uribismo, en este caso yo estaba ya en representación, pues hacíamos parte de la negociación y del acuerdo de La Habana, estábamos ratificando. Es decir, por eso insisto, toda esta conversación o esta charlita es para contarles a ustedes esta experiencia. El ADN de las FARC ha sido la trampa. Por eso hoy están pidiendo una nueva negociación. Los que defraudaron al Estado, los que le creyeron, hoy van a volver a caer en la trampa de las FARC. Y esa experiencia que yo tuve con ellos en Cuba, que no ha terminado ahí, sino que además cuando estaba terminando ese día la reunión, yo tuve un acto de intervención que duró más o menos 12, 14 minutos en donde les daba mis razones de por qué veía riesgosa la negociación con las FARC, con las mismas FARC que me estaban escuchando.
en ese momento todavía ilegales, protegidos en Cuba, pues al final del día terminaron diciendo, jóvenes, se acordó la paz en Colombia, se acordó la paz para Colombia. Fue el día que anunciaron el famoso segundo acuerdo. Y ahí me entero yo que me habían hecho ir simplemente para conducir, que yo pudiera aparecer validando con la presencia del uribismo, así fuera de los jóvenes, el acto de negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Al regreso, inmediatamente, hicimos fue defender nuestra postura, acudir a nuestros principios, no dejarnos presionar, no dejar firmar comunicados donde incorporaran nuestro nombre. Finalmente le termino diciendo a las FARC, o aparecen ustedes en el comunicado o aparezco yo, pero no los dos porque ustedes hoy tienen una condición de ilegales. Y ya pues lo que sucedió de ahí en adelante es historia. Al país lo engañaron, se robaron el resultado del plebiscito, aprobaron con una proposición en el Congreso, ni siquiera un proyecto de ley, lo que nos habían dicho a los colombianos que iba a ser la voluntad popular con un sí o un no. Ganamos con el no y el resultado 7 años después es que hoy tenemos, seguimos teniendo, unas FARC que no han reparado la primera víctima de la violencia. 7 años después y no la han reparado. Van para 8 años en el Congreso de manera gratuita. Han aparecido cualquier cantidad de denuncias de cómo trasladaron su riqueza a Suiza. Han evadido la responsabilidad con las víctimas, con las familias, y muchas personas nos dirán, oiga, pasen la página, ya la de las FARC pasó, ya eso no es un tema importante para el país, y uno podrá decir, puede que tengan razón y que el país se haya acostumbrado a eso. Lo que sí no podemos acostumbrarnos es que a quienes le conocemos, que en su forma de proceder los anticipa la trampa, la mala fe, la mentira y el engaño, no se les puede estar abriendo más y más y más y nuevas oportunidades, como hoy lo está haciendo este gobierno. Entonces, esto no es más que una anécdota que yo quiero contarles a ustedes aquí en este pequeño espacio de podcast que ustedes tienen la paciencia de escucharme, acompañarme hasta terminar esta conversación y decirles, tenemos que tener todas las alertas prendidas para lo que viene, cuidar este país, hacer todos los esfuerzos ciudadanos que cada uno estemos en capacidad de hacer y que nos acompañen mucho en estos años de lucha que vienen por proteger unas bases fundamentales. Este país no puede terminar pensando que le sirve más hacer el mal que hacer el bien, y estoy seguro que ustedes que me escuchan y yo tenemos la certeza de que eso tiene que ser así. Entonces, hasta una próxima oportunidad, nos seguiremos escuchando. Leo sus comentarios en las redes sociales. Nos ayudan a compartir también este espacio si es de su interés y se los agradezco mucho. Y un abrazo especial a todos. Hasta la próxima.